Buenas noches, hijos e hijas del Rey de Gloria. Para mí un honor predicar la palabra de Dios. Saludo a mis amigos, a los familiares, a las personas que en este tiempo pueden escuchar esta porción de la palabra de Dios que les voy a enseñar. ¿Amén? Amén. En realidad estoy alegre por el tiempo que estamos viviendo. Y yo sé que en esta noche el Señor te va a traer una palabra a tu vida. Amén. Amén. Mientras se van conectando, decirte que el tema que te voy a hablar es algo muy profundo. Mientras hoy en la tarde leía, analizaba, oraba, meditaba, escudriñaba un poco más, hay mucho que hablar de este hombre. Amén. Entonces desde ya, yo sé que la cuarentena no ha terminado, pero algún día vamos a estar congregando juntos en la casa de Dios. Amén. Y desde ya te invito, ¿no?, que puedas darte tiempo, porque siquiera hay unos 10 o 12 temas para hablar de este hombre de Dios. Y mientras más leía, el Señor como que más me hablaba y me decía: Elías, predica esto, predica. Hay mucho que predicar de este hombre de Dios. Amén. 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 Yo sé que muchos se están uniendo. He comenzado 2 minutos antes, creo, pero con el plan de que puedas unirte, que puedas compartir, que puedas interactuar conmigo. Amén. Amén. Te quiero en este tiempo enseñar algo que el Señor me ha mandado a enseñarte. Amén. Vamos, digan amén. 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 Vamos a orar unos minutos para poder comenzar la predicación. Amén. Amén. Amado Espíritu Santo, una vez más me pongo en tus manos. Amado Espíritu Santo, toma el control de mi corazón, de mi voz. Toma el control de mi mente, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, que en esta noche sea exaltado el Padre por encima de todo. Y que en esta noche, amado Espíritu Santo, tu gloria pueda hablar a tus hijos e hijas que en este tiempo me escuchan. Amado Espíritu Santo, gracias por este precioso día. Gracias porque puedo ver tu compañía todos los días de mi vida. Y te agradezco por este tiempo y yo sé que tú vas a hablar a tus hijos. Amado Señor, gracias. En el nombre de Jesús, todos decimos Amén. amén. Vamos, todos decimos Amén. Amén. bien. Quiero que me acompañes en esta noche y que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo, Leví, el publicano, el cobrador de impuestos, el apóstol de Jesucristo que el Señor llamó cuando él estaba ejerciendo su trabajo. Él dice, estaba en una mesa de tributos y Jesús lo llamó a servirlo. Amén. Entonces vamos a ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 3, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Amén. Amén. Dice así Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. 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 Y en esta noche te voy a hablar de Juan el Bautista. Amén. Ciertamente, secularmente, el mundo, las personas que siguen tradiciones, especialmente la selva de nuestro Perú, el día de hoy deberían celebrar o han celebrado el día de San Juan, lo llaman ellos, ¿no? Ellos tienen por costumbre agarrar, hacerse un plato de comida, un juane, y en un momento ellos agarran y se van al río y lo comen ahí, ¿no?, en representación de Juan, ¿no? Pero en esta noche el Señor me ha pedido que te traiga esta palabra respecto a Juan el Bautista. Amén. Y para Dios no hay coincidencias. Amén. Dame un amén. Amén. Pero antes de explicarte estos versículos, quiero que entiendas que el corazón del Señor, el corazón del Padre está
en todos sus hijos, pero también en su creación. Amén. Dios, cuando en los propósitos del Señor crea un infierno, el infierno nunca fue creado para que un hombre o una mujer puedan ir a ese lugar. O el lago de fuego y azufre, que va a ser lo último en el Apocalipsis, nunca fue creado con el propósito de que ni un humano vaya a ese lugar. Amén. Porque Dios ama a sus hijos, y para ser hijos hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, vivimos como hijos, caminamos como hijos, guardamos nuestra vida como hijos, pero también Dios ama su creación. En otras palabras, hay personas que no tienen a Cristo, pero Dios, dice la Biblia, que Él tarda su venida porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Vamos, dame un amén ahí. Amén. Porque el Señor ama con mucha profundidad a su creación. Amén. Vamos, ¿cuántos me están entendiendo? Díganme amén. 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 Y hoy día vamos a hablar de Juan el Bautista. En resumen, hay mucho que hablar de Juan. Ya me comprometí desde ahora que estamos junio, volvemos a congregar, voy a hablarte 10 o 12 temas respecto a Juan el Bautista. Hay mucho que predicar, pero hoy día te resumo. Amén. La mamá de Juan era estéril, la mamá de Juan en un momento no podía tener hijos. Amén. Y según la ley que en ese tiempo gobernaba a los judíos, ella era una mujer que tenía ese problema de esterilidad, y que era para ella era algo duro, porque para Dios una mujer fecunda, una mujer que podía tener hijos, era una mujer bendecida. Ella no podía tener hijos, su esposo era sacerdote, y Zacarías en un momento, dice la Biblia, entra a ofrecer incienso al Señor, y en un momento se le revela un ángel y le dice: Zacarías, no tema, y le dice: vas a tener un hijo, y quiero que le llames Juan, dice el Señor. Amén. Amén. Dice la Biblia que en un momento Zacarías, por causa de su incredulidad, queda mudo, porque el ángel le dice: porque no me has creído, ahora vas a quedarte mudo hasta que nazca tu hijo. Cuando nace el hijo, en un momento dice la palabra de Dios que todos los familiares querían ponerle Zacarías como su padre. Y la mamá decía: no, él no se va a llamar Zacarías, él se tiene que llamar Juan, porque Dios ha dicho. Y como en ese tiempo consideraban más al hombre, el hombre como estaba mudo, le dijeron: ya, pues tu esposa quiere que se llame Juan, ¿tú cómo quieres que se llame? Él dice, agarró una tablilla y empezó a escribir, y le pusieron por nombre Juan. Y en el momento dice que él le ponen el nombre, él en un momento se suelta sus labios, empieza a alabar y adorar a Dios. Amén. Amén. La Biblia dice que este niño empezó a crecer mucho, y en un momento el niño fue llevado al desierto y fue formado en el desierto. O sea, hay mucho que predicar. Amén. Amén, hay mucho que predicar. Amén. Pero hoy te voy a hablar ya un poco del ministerio inicial de Juan. Él, dice la Biblia, que en un momento estaba en el desierto. Él crecía en el desierto, él se vestía como el profeta Elías, tenía un cinto de cuero, comía langostas y comía miel silvestre. No era esa langosta que ves tú en la televisión, en MasterChef, ¿no? Ese como un cangrejo gigante, no, eran langostas, los insectos del saltamonte, un poquito más grandes las langostas, ¿no? O sea, el hombre era una persona que desde muy pequeño fue formado por Dios, y esa era su alimentación. Amén. En otro tiempo te enseñaré más acerca de esto, pero voy a donde quiero enseñarte en esta noche. Amén. Lucas 3:2 dice así, préstame atención: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Esta corta palabra solo está en Lucas. Mateo habla ya del ministerio de Juan, Marcos también y Juan también, pero Lucas dice que Juan estaba en el desierto y en un momento dice: vino palabra de Dios a Juan.
Y después de eso, él empieza su ministerio. Amén. Y eso es lo que primero te tengo que enseñar. Lo más probable es que Juan haya tenido 30 años. Amén. Amén. Él no aceleró el tiempo de su servicio al Señor. Amén. No de su llamado. Porque desde el inicio todos sabían, el ángel sabía, Dios sabía, los padres sabían que él iba a ser un profeta de Dios, que él iba a ir con la unción y el espíritu de Elías a restaurar las cosas. Amén. Él lo sabía, pero él no apresuró los tiempos. Amén. Él lo que hizo hasta los 30 años fue prepararse. Y su preparación fue tan exigente porque Dios lo llevó a los desiertos, a comer miel, a comer langostas. Te puedes imaginar, ¿no? Hoy día saltado de langostas, mañana langosta frita, pasado puré de langostas, ¿no? Amén. Pero ese hombre fue tratado por Dios y él en ningún momento acelera su llamado. Y eso tienes que entenderlo tú si quieres servir a Dios. Amén. Si estás en un proceso de preparación, muchas veces el desierto va a ser un lugar para que crezcas. Va a ser un lugar para que formes tu carácter. Amén. Va a ser un lugar para que crees tu dependencia a Dios. Amén. Amén. Por eso tienes que entender que todo tiene su tiempo. Muchas veces por desesperarse, por alocarse, por querer las cosas rápidas. No, pastor, a mí me han dicho que voy a ser profeta, apóstol, evangelista, ya tengo que ir. No, Juan el Bautista, el profeta más grande del Antiguo Testamento. Pastor, ¿por qué dices eso? Porque Jesús lo dijo. Amén. Que del vientre de mujer no ha nacido alguien más grande que Juan. Él fue el mayor profeta del Antiguo Testamento. Porque si vemos Malaquías, hay 400 años de silencio a Dios hasta Mateo. Y cuando aparece Juan en el ámbito, cuando aparece Juan en la historia, cuando aparece Juan en el kairos de Dios, es que se inicia el último gran profeta del Antiguo Testamento llamado Juan, al que le decían el Bautista. Amén. Amén. Pero lo precioso es que mientras él estaba en el desierto, que mientras él oraba, mientras él ayunaba, mientras él buscaba a Dios, él supo esperar. Él en ningún momento se alocó y dijo: yo soy profeta, que yo tengo la unción de Elías y voy a hacer. Y eso es lo que muchos a veces no entienden. A muchos les dices: tienes que prepararte, tienes que esperar. No, pastor, y me voy de iglesia. Tienes que decir amén. 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 Ay, el pastor no entiende mi llamado, me voy a otra iglesia. Ay, el pastor no entiende que yo voy a ser el apóstol para las naciones, me voy de iglesia. Entiende, por amor a Dios. Tienes que esperar tu tiempo. Tienes que esperar el tiempo que Dios te diga. Porque en un momento Dios se le revela a Juan y dice la Biblia que Dios le da una palabra a Juan, le da una orden a Juan. Juan sabía que él era profeta. Juan sabía que él tenía el Espíritu Santo. Impresionante, él tenía el Espíritu Santo desde estar en el vientre de su madre. Amén. Wow, yo he tenido el Espíritu Santo a los 24 años. ¿Quién sabe uno de cuna a los 8, 9? Pero ese hombre de Dios era un hombre tan ungido que tenía y estaba en el vientre de su madre y ahí ya estaba ahí viviendo con el Espíritu Santo. Desde ahí el Espíritu Santo ya lo estaba capacitando, lo estaba programando, le estaba enseñando el propósito que él iba a cumplir. Y no tenía cualquier unción, tenía desde el vientre de su madre la unción poderosa del profeta Elías. Amén. Tenía esa unción que estaba ardiendo en él desde el vientre.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo quería enseñarte otra cosa, pero te enseño esta. Porque Dios me está llevando por ahí. Dice la palabra de Dios que en un momento María va a visitar a Elizabeth. María estaba gestando. Elizabeth también estaba gestando. Las dos con barriguita, una más grande, una más pequeña. Y dice en un momento María entra a la casa y saluda a Elizabeth porque eran parientes. Escucha, eran parientes. Le saluda y dice la Biblia que en un momento el niño que estaba dentro de Elizabeth dice salta, salta. Amén. ¿Te puedes imaginar? Amén. Eso es algo tremendo y está en Lucas. Elizabeth saluda a María. El niño salta. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que en ese momento dice la Biblia que Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Eso está en Lucas. María habla, Elizabeth salta el niño y ella dice que queda llena del Espíritu Santo. María tenía el Espíritu Santo, porque cuando el ángel le revela a María, le dice esto, escucha, tú vas a concebir un hijo y le llamarás por nombre Jesús. Y María dice, pero ¿cómo será esto? Yo no conozco varón, no conozco hombre, no he tenido intimidad con ningún hombre, no he tenido sexo. ¿Cómo yo voy a salir gestando? Y el ángel de Dios le mira y le dice, el Altísimo te cubrirá con su sombra y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por cuanto dice que el ser que vas a nacer santo es. Porque la sombra de Dios más el poder del Espíritu Santo hicieron que Jesús fuese concebido por Dios y no por un hombre. Wow, mira, esto está tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado original del hombre es pasado a través de sus cromosomas. Y toda mujer tiene en sus cromosomas XX. Toda mujer es XX. Pastor, yo soy triple X. No, no hay triple X. XX. Pero el varón no, el varón nace con X, X o a veces es XY. Es por eso que la carga del pecado no la lleva la mujer. Obviamente, es concebida por causa de un hombre y nace en pecado. Pero generalmente el pecado concebido es por causa del varón. Y cuando tú estudias el Génesis, ¿qué dice? Escucha. Que la serpiente se le acerca a Eva. No dice que el primero que comió el fruto prohibido fue el hombre. No dice eso. Dice que la primera que comió el fruto fue Eva. Romanos dice por cuanto por un hombre entró el pecado, no dice por una mujer. Porque si hablaríamos de uno o dos, diríamos por Eva entró el pecado. No dice eso, dice por un hombre. Porque el hombre carga en su material genético la transferencia de pecado. Mira dónde voy. Jesús fue concebido por el Altísimo, por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, el ADN del varón no entró a Jesucristo. Amén. Entró el ADN del cielo. Amén. Amén.
y él fue concebido en santidad. Y ese día María fue llena del Espíritu Santo. Por eso es que cuando María saluda a Elizabeth, el bebé que estaba en el vientre, ¡oh!, salta. Algunos piensan que Jesús, mira, esto es algo gracioso. Algunos piensan, dice que Jesús escucha, lo ve a Juan, a su primo, y como era un bebé, Juan dice, lo siente, y se arrodilla, dice, delante de Jesús, ¿no? Eso alucina, ¿no? ¿Sabes yo que creo firmemente? Que cuando una mujer llena del Espíritu Santo, porque cargaba al Salvador, a la concepción de Dios con el Espíritu Santo, cuando ella saluda a Elizabeth, sale el Espíritu por causa de Dios. Amén. Y en ese momento, cuando Juan está en el vientre y se sacude, Juan es lleno por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque después que él es lleno, él se sacude, al sentir tanta presencia del Espíritu Santo, Juan se sacude desde bebé, lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, estando en el vientre, llena todo el cuerpo de su madre. Y dice en el Evangelio de Lucas que su mamá queda llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es tremendo. Mira, hay mucho que predicar de Juan. Yo ya te invito desde ahora, el tiempo que volvamos a congregar, voy a hablarte mucho de Juan, porque Dios me ha hablado mucho de Juan. Pero vuelvo. Un hombre que fue concebido o que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Un hombre que fue llevado al desierto por causa del Espíritu Santo. Mira, y qué coincidencia, que después de que Jesús fue bautizado, la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Y Juan, siendo un hombre lleno del Espíritu, desde pequeño, dice, él fue llevado al desierto. Porque el desierto no es atraso. Porque el desierto no es aflicción. Amén. Porque a veces menospreciamos el desierto. Amén. Y a veces me ha tocado hablar con hermanos. Hermano, ¿cómo estás? Ay, pastor, estoy en un desierto. Juan fue formado como un profeta, como el más grande profeta de Dios en el desierto. Porque para algunos el desierto puede ser aflicción, dolor, maldición. Pero para otros el desierto es la mejor temporada, es el mejor tiempo de ser preparado en el Espíritu por el Señor. Vamos, dame un amén ahí donde amén. estás. Amén. Lucas, que te mencioné, dice esto. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Se junta Zacarías y Elizabeth, llega María, el Espíritu Santo entra Juan, nace Juan, lleno del Espíritu Santo. De muy pequeño el Espíritu Santo lo lleva al desierto, lo lleva a entrenarse, lo lleva a formarse, lo lleva a aclarar, a esclarecer el propósito en su vida. Pero Juan en ningún momento hizo lo que le pareció.
Él en todo momento y en todo tiempo estuvo escuchando al Padre, estuvo siendo guiado por el Espíritu, estuvo esperando. Y ese es el problema de muchos hijos de Dios. No te gusta esperar. Pero yo te digo de parte de Dios, que si tú vas a hacer algo sin que Dios te lo diga, muchas veces vas a fracasar, no vas a impactar, porque lo estás haciendo por tus sentimientos o por tus ganas de querer hacer algo. Es lamentable, amados hermanos. Hoy por hoy, al ver las estadísticas de esta pandemia, muchas iglesias cristianas han cerrado. Y no solo en la pandemia, desde años venimos viendo que iglesias se abren, iglesias se cierran. Porque muchas veces no hay una dirección correcta de Dios. Pero Juan el Bautista en el desierto estuvo hasta que recibió la palabra de Dios, hasta que en un momento Juan, 30 años. Pastor, yo ya quiero abrir mi iglesia, me dijo mi hermano. Pastor, dame mi sueldo. Pastor, yo ya tengo 5 años de cristiano. Juan el Bautista, 30 años. Nos ganó a ti y a mí. Él en los 30 años en ningún momento se desesperó. Él en los 30 años, mira, 30 años comió langostas. Bueno, quién sabe un poco menos de pequeño, ¿no? Pero cuando es llevado al desierto, langostas y miel. Oye, qué mezcla, ¿no? Bueno, la miel es rica, ¿no? Pero también imagínate, comer todos los días miel. Imagínate a Juan si era diabético, pobre Juan se moría. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pero todos los días miel, desayuno miel. Al mediodía miel, en la noche miel. Langosta, langosta, langosta. Esperando el momento, orando todos los días y diciendo: Padre, yo sé que soy un profeta. Padre, yo sé que voy a preparar el camino de Jesucristo. Padre, yo sé que tú me vas a usar. Padre, yo sé que tú por causa mía vas a traer un despertar en Jerusalén, en Israel. Pero Padre, no voy a hacer nada si tú no me dices. Padre, yo no quiero acelerar los tiempos, yo voy a esperar hasta que tú me digas. Y en un momento la palabra de Dios dice que Dios le dio una palabra a Juan, y cuando tú lees un versículo después del que te leí en Lucas 3:2, el 3:3, dice que Juan empezó a predicar, empezó a bautizar, empezó aún a confrontar los pecados de Israel. Porque yo vengo a decirte de parte de Dios en esta noche: no te desesperes, no hagas ansias en tu vida. Por alocarte, por desesperarte, vas a tomar malas decisiones. Y no solo te estoy hablando en la parte ministerial, en la parte de servir a Dios, sino también en el hecho de hacer una empresa, hacer un negocio. Muchas veces no consultamos a Dios, muchas veces hacemos lo que nace en nuestro corazón. Amén. Y muchas veces fracasamos. Dame un amén. Amén. Ay, pastor, mire, he conocido una chica. Ay, pastor, mira, ella va a ser mi esposa. Y ni siquiera has orado. Pero pastor, va a la iglesia.
y ni siquiera le has dicho a Dios si ya es el tiempo o no de estar con alguien. Amén. Juan el Bautista te enseña a ti y a mí que no debemos desesperarnos. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Lo bueno es que tú estás ahorita como en un huevito y estás siendo incubado por Dios. A veces Dios te suelta, te cae la lluvia, te cae el sol y otra vez. Pero yo te digo de parte de Dios, va a llegar el día en que Dios te va a hacer nacer. Amén. Va a venir una palabra de Dios que te va a decir, ahora levántate, ahora predica, ahora evangeliza, amén, ahora ministra, ahora echa fuera demonios, ahora. Y cuando Dios lo diga, Él va a hacer algo grande contigo. Amén. Porque Dios en este tiempo quiere levantar hombres y mujeres con el espíritu de Juan, con la unción de Juan. Pero tienes que entender que mientras estás en preparación, alégrate por los desiertos. Busca al Señor en el desierto. Sé agradecido por el tiempo del desierto y vive, Jehová, que en un momento el Señor dará una palabra y esa palabra marcará el inicio del evangelista para las naciones, amén, del amén, pastor para las naciones, amén, de los apóstoles para las naciones. No te desesperes, te digo de parte de Dios. Porque Dios en esta noche te está diciendo, si te he llevado al desierto, ahora solo espera mi palabra. Y cuando te dé mi palabra, vas a estar listo para amén, la obra que yo te encomendaré, dice amén, el Señor. Amén. Vamos, toma esta palabra, di amén. Amén. Me fui por ahí, por algo. Y si te he predicado esto, es porque necesitabas oír esto. Ay, pastor, entonces voy a esperar 30 años. No te estoy diciendo esto. Ay, pastor, entonces no me voy a casar de acá a 50 años. No te estoy diciendo esto. Ay, pastor, entonces mi empresa no va a abrir. No te estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es que va a venir una palabra de Dios. Y cuando venga la palabra de Dios, si quieres poner un negocio, no esperes a tener dinero, ponlo. Si quieres empezar a ejercer el ministerio con la palabra de Dios, hazlo. Amén. Porque Él te va a respaldar, porque Él te va a guiar. Haz como Juan. En el desierto Él esperó hasta que Dios habló. Y cuando habló, Dios conmovió. Cuando conmovió, impactó. Cuando impactó, trascendió. Y hoy podemos decir, Juan es el mayor profeta del Antiguo Testamento. Amén. Espera la palabra. Mira, pastor, pero ya me dieron una palabra, ya oraron por mí, ya me tocaron, que ya me caí. No, escúchame. Dios te lo va a decir. Y vive Jehová, que si tú tienes tanta necesidad de oír su palabra, o de oír lo que has estado anhelando en este tiempo, escúchame, Dios te lo va a hablar personalmente. ¿Quién sabe en un sueño? ¿Quién sabe en un sentir? ¿Quién sabe con su voz? Pero te digo de parte de Dios. Dios te va a dar una palabra, Señor. Y la palabra de Dios que esperas, Él te la dirá. Y ni bien te la dicen, corre, acelérate, no pierdas tiempo. Porque es tiempo de cumplir el llamamiento divino de Dios. Vamos, ¿cuántos me dan un amén? Amén. Bien, amado, te invito. Termina la cuarentena, tengo mucho para predicar de Juan. Tengo mucha revelación de Dios acerca de Juan. Ay, pastor, échame una oradita, dame una palabra. No. Tienes que orar y tienes que decirle, Señor, dame esa palabra.
Señor, ya no me quiero equivocar, dame esa palabra. Ay, le voy a llamar al pastor Coco, a María, a su esposa, al pastor. No. Dios mismo te va a dar esa palabra que esperas. ¿La recibes? Ni me la cuentes. Corre. Porque ni bien te da la palabra, el Señor me está diciendo, va a acelerar tan rápido su cumplimiento. Pero busca la palabra en Él, ya no en un hombre. ¿Me has entendido? Te amo en el Señor. Te bendigo. Nos vemos para seguir orando. Te amo. Dios te bendiga.